Ahora sí, Ahí ¿verdad? estamos. Ya estamos grabando. Súper. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un gusto hablar de antropología y sobre todo antropología aplicada, que es mi pasión y algo que me encanta y he querido hacer desde que inicié la carrera. Mi nombre es Alejandra Colón, tengo 46 años, soy guatemalteca. Nací y crecí en la ciudad de Guatemala, pues muy en un contexto urbano de clase media, de colegios católicos, y con la característica tal vez que mi infancia y mi adolescencia transcurrió durante el conflicto armado interno en Guatemala. Entonces, desde que tengo memoria, nuestras vidas estaban hasta cierto punto determinadas por las muertes, por las amenazas, por las precauciones que cuando tú sos un niño te parecen normal porque es parte de tu infancia, pero luego conforme vas creciendo te das cuenta que haber crecido en un lugar donde estabas en guerra no es lo normal. Entonces, pues cuento esta parte porque creo que la persona que soy ahora y la forma como hago antropología en mucho responde a esas memorias de infancia y a lo que con el tiempo me fui dando cuenta que era una normalidad que solo era normal en Guatemala. Llegué a antropología porque me encantaban las ciencias sociales, me encanta la historia desde que soy pequeña, pero también sentía mucha curiosidad sobre las formas de vida de las personas. Y en Guatemala, que es un país como los de América Latina en general, en donde tenés la pobreza y las diferencias a un paso de tu casa y en donde estás bajando del autobús de ir al colegio y a la par ves a un niño en la calle ilustrando zapatos o vendiendo chicles, te preguntas, o sea, si sos un niño curioso, te preguntas por qué las cosas son así. Y, y pues caí en la antropología como un lugar en donde podía encontrar respuestas. La forma como llegué a la antropología fue una forma tal vez no totalmente consciente de que era la disciplina, sino más bien leyendo lo que era entonces la currícula de la licenciatura en antropología de la universidad a la que al final fui, en donde era muchas ciencias sociales. Entonces pensé, bueno, para lo que sea que quiero hacer, 5 años de ciencias sociales está fantástico. Y así fue como llegué y entonces fui entendiendo de qué se trataba y comprendí que la antropología que yo quería hacer era más bien una antropología aplicada. No me importaba ni me interesaba mucho la generación de antropología desde la teoría, sino más bien la generación del conocimiento desde lo aplicado, desde lo cercano y con un ojo crítico a por qué hacemos las cosas que hacemos. En cuanto a mi participación en la universidad, pues soy de las pocas personas afortunadas que logran acceder a la universidad. Hoy en día la estadística del censo del año pasado dice que es aún menos del 5% de la población guatemalteca que accede a la universidad a nivel de licenciatura y menos del 1% que logra entrar a un posgrado. Y cuando yo entré a la universidad en el año 93, era aún menor. Creo que en esa época era una cosa como 1 o 2% de la población que lograba acceder a la universidad para hacer una licenciatura. Y esos privilegios de los que siempre he estado muy consciente también me generaban una pequeña crisis interna entre mi amor por la docencia, también soy maestra de mi amor por la docencia, por trabajar en lugares rurales o en lugares pequeños versus lo que yo poco a poco fui entendiendo como una responsabilidad que debía asumir desde mi privilegio. Y entonces mi colegio, que es mi colegio de secundaria, que es un colegio de monjas muy comprometidas socialmente, siempre insistió en que todo lo que hiciéramos y estudiáramos tenía que ser útil y tenía que servir a alguien y tenía que servir a la sociedad. Y creo que mi formación antropológica se vio también muy influida por esas ideas que venían de estas monjas que fueron producto de la revolución, de las revoluciones de los años 60 sobre la doctrina de la iglesia que va enfocada hacia los pobres. Entonces, la teología de la liberación definitivamente informa también lo que yo hago y lo que yo estudio, eh, con sus luces y sus sombras, porque luego con el tiempo te vas dando cuenta que el catecismo también está atravesado por
por muchos de los mismos prejuicios y problemas que continúan marginando a las personas. Pero desde el lado político, digamos que es desde la teología de la liberación como yo empiezo a interesarme en los aspectos morales asociados a la antropología. Leí también por ahí que tuviste un paso por África, como por otros países también de Centroamérica. ¿Cómo fue un poco aquella experiencia? Contanos qué estuviste haciendo. Bueno, siempre cuando yo era muy pequeña tuve como tres grandes despertares en la infancia. Y uno era que quería trabajar con niños y con infancia y adolescencia, porque me gustaba mucho y yo de niña me sentía como una niña, pero como una niña viejita, creo yo, como una ancianita que miraba a estos niños y decía, alguien tiene que hacer algo por los niños del mundo. Mi segundo gran descubrimiento es que quería viajar y quería conocer otros países y el tercero era que quería que me pagaran para viajar, no quería ir de turista, quería que fuera parte de mi trabajo, de mi empleo. Entonces, desde que entré a la universidad, quise aprovechar las oportunidades que teníamos de hacer trabajo de campo y en ese entonces la carrera y hasta la fecha incluye mucho trabajo de campo en tus meses de vacaciones. No teníamos vacaciones, sino realmente teníamos que hacer investigación de campo y convivir con familias y comunidades distintas a la nuestra y empezar a ejercer la etnografía. Entonces, en cuanto pude aprovechar hacer viajes más grandes, los hice y tuve la gran suerte de que cuando estaba en el último año de la universidad me contrataron en un proyecto, fue mi primer trabajo muy formal, antes había sido maestra, pero lo hacía para cubrirme los estudios, no necesariamente como una carrera, pero acá sí tenía la oportunidad de trabajar en un proyecto centroamericano de ambiente, que es otro de mis grandes intereses, es la interrelación entre los humanos con el entorno y cómo los discursos de conservación de la naturaleza a veces chocan con los discursos sobre las prioridades de las comunidades, pero también con los discursos de desarrollo. Entonces, caí en este proyecto y mi jefa tenía a cargo toda la región centroamericana y me delegó desde el principio muchos de estos viajes y me encantó conocer otros países. Yo para entonces había viajado muy poco, conocía muy poco de América Latina, conocía un poquito de Centroamérica y México nada más. Y pude viajar y pude conocer a personas que estaban trabajando en temas de conservación en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, y me di cuenta que me encantaba. Y luego en la universidad, cuando fui a mi posgrado con una beca, seguí conociendo y aprovechando todo lo que pude y eventualmente llegué a África. Por razones personales, no fue porque yo postulara una plaza específicamente, sino primero fui a África y luego conseguí trabajo. Y estando en Congo, en la República Democrática del Congo, pues el trabajo que conseguí era un trabajo que implicaba muchísimo trabajo de campo en lugares muy remotos para levantar una línea base sobre las condiciones socioeconómicas en las que se encontraban las personas después de la guerra. Pero era un estudio con fines de conservación de la naturaleza. Entonces, me topé yo con ese dilema de, como antropóloga, de qué manera plasmo la dependencia enorme que tienen las comunidades hacia los recursos naturales, porque están básicamente subsistiendo. Y cualquier proyecto de conservación que implique limitar el acceso a las personas a un parque de recursos naturales irá en contra de su bienestar. Y ese fue mi trabajo por un par de años en el Congo y me encantó y fue muy extremo, fue muy extremo y fue a veces un poco peligroso, pero en general fue fascinante. ¿Cómo se resuelve o cómo se maneja o se dirime esa tensión en ese dilema que acabas de plantear? No se ha resuelto porque realmente cuando ves alrededor del mundo esta tensión entre la sobrevivencia y la economía local y la conservación de espacios naturales, te das cuenta que pues del lado de conservación hay razón en preservar ciertas áreas naturales para fines de preservar la naturaleza, las especies no humanas, para asegurarnos que tenemos una fuente de oxígeno, para garantizar que las fuentes de agua continúen donde están. Entonces, hay un elemento, digamos, pragmático para la sobrevivencia de la persona que está asociado a la conservación. Pero por el otro lado existe también
este interés de preservar la naturaleza por su valor intrínseco. Y ese valor intrínseco de la naturaleza es algo sumamente cultural. Entonces, muchas sociedades conservan los recursos porque les sirven al ser humano, pero en muy pocos contextos la gente quiere conservar solo porque tiene un valor en sí mismo. Entonces, el choque, digamos, que ves sobre todo entre organizaciones de conservación y comunidades es que las organizaciones de conservación insisten en que las otras personas miremos y valoremos la naturaleza como algo intrínseco y, y las otras personas pues lo están viendo desde un lado más de pragmatismo, de sobrevivencia, etcétera. Eso es como al nivel más básico, pero luego te das cuenta de intereses gigantescos corporativos sobre el petróleo, sobre los minerales y cosas que yo pude ver en Congo, en donde no tenía nada que ver con el bienestar de las personas, sino era más bien apropiarse de parques nacionales para explotar los minerales y el petróleo y entonces ahí ves que entra un nivel de conflicto de poder y de dinero gigantesco entre las corporaciones internacionales y las milicias y los ejércitos y los gobiernos. Creo que es uno de los temas más complicados a tratar hoy en día, con excepción de algunos lugares en el mundo en donde hay muy poca gente, como en Gabón, que es otro país de África Central, en donde la densidad de población es tan baja que se pueden dar el lujo de conservar grandes pedazos del territorio, porque además ellos tienen mucho petróleo, entonces viven básicamente del petróleo y pueden tener parques gigantescos sin que haya realmente mucho conflicto. Uno de los temas que cuando conversamos te había propuesto abordar era, bueno, un poco esos conflictos que a veces aparecen, cómo es visto un antropólogo, una antropóloga en el campo, por las comunidades locales, por otros actores interviniendo, que pueden ser empresas, organismos, etcétera. Y lo estoy pensando ahora en función a lo que estás contando, cómo, en base a tu experiencia en lo que es trabajo de campo, ¿qué ejemplos podés ver, qué podés mencionar de cómo es percibido el antropólogo, cómo es percibida una antropóloga? Pero pregunto un tema que puede ser para un caso personal o de otros casos que conozcas, ¿no? Sea por la positiva, por la negativa. Bueno, creo que hay algo que creo que puede ser simpático, chistoso de mi vida, y es que yo soy tan creyente en la antropología como un instrumento de análisis, pero también de establecer puentes entre distintos sistemas de conocimiento, que la defiendo. Y ese primer trabajo que tuve aquí en Guatemala con este proyecto de conservación requería originalmente un biólogo. Y cuando fui a la entrevista, me preguntaron qué traía yo distinto que me hacía mejor que un biólogo. Y les dije, bueno, yo creo que para mí va a ser más fácil aprender de las especies en Centroamérica que a un biólogo aprender de las dinámicas sociales y políticas. Y creo que les dio risa porque era esa arrogancia de alguien de 22 años que está totalmente convencida de lo que sabe y después te topas y no es así. Pero creo que la antropología lo que hace es que te obliga, te enseña a escuchar y a observar y a poner mucha atención a las posturas de las diferentes personas. Entonces, en el área de la conservación creo que te ven como un mal necesario, en la mayoría de los casos, como alguien que está ahí porque alguien le tiene que hablar a la gente, alguien tiene que hablar con los nativos, alguien tiene que entender por qué se resisten a estos planes de crear parques. Y en esa época, que era a finales de los 90, todavía la gente no entendía muy bien para qué servía un antropólogo. Con el tiempo, como han salido muchas publicaciones sobre el tema y hay un debate gigantesco en la academia, pero también entre organizaciones aplicadas, tanto de conservación como de temas humanos, ves que sí es necesario, pero tendemos a ser vistos como a personas que complican la historia. Y creo que ese es un rol que no solo es cierto en el área de recursos naturales, sino en general la antropología nos miran como una ciencia que complica las cosas, que las hace más difíciles de lo que un ingeniero querría que fueran. Y con respecto a la comunidad nativa, a las comunidades locales. También hay una responsabilidad de nuestra ciencia en el pasado,
que era, al principio, si ves un poco el recorrido de la historia de la antropología, las voces de las personas locales quedaban acalladas y era solo la versión del antropólogo en la que salía a la luz. Y con el tiempo, digamos, un poco desde los años 70 hasta la fecha, pues, se ha reflexionado mucho más al respecto. Y, y en algunos casos, no en todos, se trata de generar un conocimiento que sea más integral y que comparta la autoría con las personas, con las comunidades indígenas que están ahí. Habiendo dicho eso, creo que la antropología continúa teniendo una mala reputación, tal vez en México, Guatemala y en otros contextos, tal vez el Perú, en donde estos países fueron el destino de innumerables estudiantes de posgrado que venían a hacer sus tesis y que al final desasociaban el contexto más político, económico, para generar como fotos esencializadas de la gente. Entonces creo que ha habido un rol importante de recuperar la confianza y de demostrar cuál es la utilidad de un antropólogo en un equipo de ese tipo, también del lado de las comunidades indígenas o las comunidades rurales locales. Y pensando en eso también, pienso en enlazar esto con también una discusión que existe dentro de la propia antropología. Venimos hablando, y vos de entrada mencionaste tu labor en la antropología aplicada. Todavía hay, no sé cómo será en Guatemala, nos contarás, pero todavía existe una tensión entre lo que sería una antropología académica dedicada a la investigación y a teorizar, después de haber hecho una etnografía y demás, y a producir un paper, y una antropología aplicada. Primero, estaría bueno que nos des la definición que entendés por antropología aplicada, y segundo, pensar cómo ves esa tensión, si todavía es posible, si todavía, si crees que resulta arcaica, seguir haciendo ese tipo de divisiones. Pues yo creo hay diferentes posturas respecto a la antropología aplicada, pero lo que yo prefiero manejar es aplicar la antropología, quiere decir utilizar el cuerpo teórico que ya ha sido generado y las experiencias. Hay que hablar de experiencias también porque no necesariamente van a venir de libros o de artículos científicos, sino de experiencia práctica, para hablar y discutir temas o contemporáneos o temas de interés de políticas públicas, por ejemplo, educación, salud, ambiente, etcétera, que son temas que tienen que ver con la sociedad en general. También hay personas que hacen antropología aplicada sirviendo como intermediarios o brokers en negociaciones entre distintos actores alrededor de intereses nacionales o locales. Y luego hay una parte de la antropología aplicada que ya es una antropología activista, en donde tu metodología y tus conocimientos desde la antropología teórica te permiten apoyar ciertas causas desde un posicionamiento político muy explícito. Esos son como, a grandes rasgos, como los espacios en donde vos puedes ser un antropólogo o una antropóloga aplicada. Existe una tensión, al menos en Guatemala hay solo dos lugares en donde puedes estudiar antropología, una es la Universidad Nacional y la otra es donde yo estudié. Y donde yo estudié hay un giro bastante aplicado y en la otra universidad no. Entonces, eso ya desde el principio, y una es privada y otra es pública, entonces existen tensiones históricas que van más allá de qué es la antropología, pero todavía hay colegas que consideran que la antropología aplicada es como un invento de los Estados Unidos para intervenir lo que habíamos visto en tus preguntas, o para manipular a la sociedad, etc. Yo creo que no es así, creo que en el pasado se pudo en algunos momentos abusar de la antropología, pero eso no era porque era aplicada, sino porque era mala. Entonces, antropólogos malos hay por todos lados, ¿verdad? No tienen que ser teóricos o aplicados. Hay siempre personas que se aprovechan de estas cosas. Y si ves un poco el recorrido a la Asociación de Antropología Aplicada de Estados Unidos, ves que esa asociación empezó a hacer esas preguntas éticas y de la participación política de los antropólogos antes que la asociación que es teórica, que es la Asociación de Antropología Americana. Entonces creo que si ves del lado de quienes explícitamente se reconocían como aplicados, la reflexión y la autocrítica empezó antes. Y en relación a Guatemala, a la antropología, vos formas parte de la Universidad de
La Universidad del Valle. ¿Cómo es un poco la antropología ahí? ¿Cómo es el programa de antropología? ¿Cuáles son las líneas teóricas que se siguen? El programa dura 4 años y medio en cuanto a cursos y luego un semestre para tu tesis de licenciatura, tu tesis de pregrado. Y la universidad en general exige que el primer año sea un año común con las otras carreras en donde tenés un curso de biología, un curso de ciencias sociales, etc. Y también llevas tu primer curso, creo yo, de antropología cultural y otro que es introductorio. Luego tenés las distintas áreas de aplicación, digamos, antropología médica, antropología del medio ambiente, y tenés, estoy pensando en otras, unas que son más políticas. Podés también elegir entre enfocarte más en aspectos sociológicos que antropológicos, porque es un grado que es compartido. Entonces es un departamento de antropología y sociología y a partir del tercer año tú vas encaminándote más hacia cursos sociológicos o cursos antropológicos. Dentro de los clásicos de antropología que recibiste en cualquier parte del mundo, pues hay cursos de teoría antropológica, cursos de antropología de las religiones, también etnología de Mesoamérica, etnología de Guatemala, temas que son más enfocados en la región, y algunos cursos de arqueología también y de lingüística. Entonces sigue un poco el modelo estadounidense de tratar de cubrir las 4 áreas, pero la antropología física es vista muy poco, igual que la lingüística, y es más una antropología social. Hace algunas semanas en Guatemala se produjo un asesinato de un líder, de un guía espiritual maya, Tata Domingo, Choc. Quería que nos cuentes un poco sobre el caso, cómo lo estás siguiendo, exactamente qué fue lo que sucedió y cómo poder comprenderlo. Vos que trabajás este tema, trabajás la cuestión de las élites, los discursos asociados al racismo, desde las élites religiosas, cómo poder entender lo sucedido y en un contexto también en el cual vive la sociedad guatemalteca. Poder contextualizar un poco el caso y tu visión desde los aspectos que trabajas. Pues yo me enteré del caso por las noticias porque fue algo espantoso que circuló, además esta vez ese video horrible de su muerte. Y pronto nos enteramos de que él era parte de una investigación de una colega antropóloga médica que se llama Mónica Berger, que lleva 10 años trabajando en la generación de conocimientos desde una perspectiva multicultural que ella llama desde una diversidad epistemológica. Entonces, por ella fue que nos enteramos más del trabajo que hacía Tata Domingo Choc, que él es un médico, un científico maya que se especializaba en plantas medicinales. Entonces, él trabajaba en varios proyectos de generación de conocimiento en donde Mónica estaba involucrada, junto con la asociación a la que él pertenece, que está basada en Pactún. Su muerte, pues como dicen los reportes del Ministerio Público, se dio porque una familia lo acusó de haber hecho brujería para matar a un miembro de la familia. Pero sabemos que el acoso a su trabajo y las amenazas venían desde antes, porque era una comunidad que no tolera pues, la diversidad religiosa y piensan que la espiritualidad maya es un tipo de brujería, un tipo de chamanismo, de cosas que están mal vistas por las iglesias cristianas o católicas. Entonces, no es un tema que sea aislado, no es un tema para nosotros, a mi criterio tampoco es un tema que sea solo de un lío entre familias, porque el discurso que ves detrás de por qué lo mataron es un discurso de persecución religiosa y un discurso de odio. Y si miras en el resto de Guatemala, lo que nos han dicho colegas mayas que conocen muy bien el tema y que son guías espirituales ellos también, esa persecución, la destrucción de los altares, la destrucción de los objetos que utilizan los guías espirituales en sus ceremonias, el acoso, por ejemplo, bocinas con música religiosa, con discursos de religiosos puestos a todo volumen a la par de las casas de los guías espirituales, indican a que este no es un caso aislado, sino que es un tipo de persecución, de inquisición que siempre ha ocurrido
y que en épocas de crisis como esta que estamos viviendo con la pandemia tal vez se exacerba, pero que siempre ha existido. Sí, lo que de alguna manera nos emparenta, ¿no? A los latinoamericanos, porque también sucede. ¿Cuál es tu visión sobre sobre lo que es la antropología, la relación con el mundo extraacadémico? Por ahí un poco también atándolo con la pregunta anterior, ¿cómo ha reaccionado la comunidad universitaria frente a esto que ha sucedido? ¿Existe un compromiso de las universidades, político, social, con el mundo extrauniversitario? ¿Cómo se manifiesta? Hay diversidad de posturas. Pienso que de nuestro lado la Universidad del Valle se posicionó muy rápidamente en contra del asesinato y lo denunció públicamente como un crimen de odio hacia una persona que se dedicaba a la investigación desde una posición epistemológica maya. Sin embargo, han habido, ahora justo hoy me compartieron un ensayo de un profesor de, creo que ciencias políticas de la Universidad de San Carlos, en donde él dice que no hay un elemento racista, que no son elementos de persecución de ningún tipo, y que es lo que escuchamos, por ejemplo, decir a la Iglesia Católica y a algunas iglesias evangélicas, es decir, que ellos no tienen nada que ver, que de la Iglesia nunca sale ningún tipo de discurso, ni discriminación, ni racismo. Y entonces está dividida, digamos, la opinión en general respecto a este asesinato. La mayoría de organizaciones de sociedad civil pues condenan, se posicionan en contra, y de parte de académicos, digamos, todos los de nuestra universidad están en contra, y de otras universidades también se posicionaron muy fuertemente en contra del asesinato, denunciando que esto es parte de un problema estructural más grande. Pero si ves, por ejemplo, es insoportable, pero si te metes a ver un poco los comentarios en redes sociales que hacen a discursos del presidente de la nación, que ha condenado el hecho y que ha apoyado mucho que se investigue y que se castigue a los culpables, a él también le dicen que ya se vendió, o que ya lo embrujaron, o que él está... O sea, es horrible porque ves ese rechazo a la espiritualidad maya, aún hacia el presidente de tu país, para decir que a la gente no le importa. Nosotros acá en el grupo, que bueno, es una antropología de la praxis, lo que tratamos de hacer nació con la idea de problematizar un poco los usos y destinos del conocimiento antropológico, ampliado al resto de las ciencias sociales, porque también en el grupo participan muchos y muchas personas de otras disciplinas. Pero la idea nos cabe a todos, digamos. ¿Qué hacemos con aquello que estudiamos? ¿Para qué? ¿Para quién? Un poco esa pregunta que nos atraviesa desde los primeros años de la carrera y que a veces uno, al avanzar y al meterse, como me dijeron alguna vez, al meterse en una línea de investigación, al recibir el financiamiento para dedicarte a una rama específica, uno por ahí se va olvidando. Pero acá la idea es retomarlo y pensar un poco de qué manera, cuáles son nuestras posibilidades, nuestros límites que tenemos los cientistas sociales y en particular en este caso los y las antropólogas. ¿Cuáles son las posibilidades y límites que vos creés que tenemos para intervenir en procesos de lucha, de transformaciones sociales, de que lo que aprendemos pueda llegar a más gente y viceversa, ¿no? También poder incorporar lo de afuera. Claro. Creo que es el meollo de la discusión, y creo que es algo que y muchos de nosotros nos planteamos, pero no necesariamente sabemos el cómo al principio de iniciar la carrera. Entonces pienso que sí pecamos mucho ya sea de racismos implícitos o de prejuicios respecto a cómo la información puede ser utilizada o debe ser utilizada, y con el tiempo yo me he dado cuenta que la pregunta básica es ¿a quién les sirve? Pero a esas personas preguntarles cómo lo quieren, cómo quieren que esta información sea generalizada, sea compartida, etcétera. Entonces, lo que yo descubrí hace algunos años es que me parecía horrible publicar en revistas científicas en donde te van a leer tus dos colegas y tu mamá, y te van a citar tus dos colegas y tu mamá, y luego vas a citar a un cuarto o un quinto, pero te vas a quedar en un pequeñito mundo en donde te vas a tener a tus detractores, a tus amigos, a quienes te apoyan, y va a ser una pequeña guerrita y treguas y amistades que se quedan en un mini mundo que a mi criterio no ayuden mucho.
Entonces, por un lado, tengo la parte de la responsabilidad docente, que es educar a nuevas generaciones y que, número uno, sean buenos ciudadanos y ciudadanas responsables. Y yo me hago esa pregunta todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo, como antropóloga, ser una ciudadana responsable? Como me dijo una maestra hace muchísimos años, si vos naciste en una posición de privilegio, tienes una responsabilidad de hacerlo desde tu privilegio. Y por eso es que hasta cierto punto es que yo me enfoco en estudiar élites y trabajar con élites. Porque puedo entrar y puedo hablarles y aunque no les caiga bien a la mayoría, igual me hablan, ¿verdad? Y entonces hay un elemento, por ejemplo, de la antropología aplicada que a mucha gente no le gusta, pero creo que es necesario, y es, por ejemplo, trabajar en las empresas para mejorar la inclusión de mujeres, reducir el acoso, mejorar la inclusión de la diversidad étnica, de las diferentes discapacidades. Y eso es algo que poco a poco se va volviendo necesario porque estas empresas necesitan ser certificadas. Entonces, al final de cuentas, estás jugando dentro de un sistema del mercado global en donde te haces necesario como antropólogo en el momento en que tus conocimientos los ayudan a ellos a verse bien. Y al hacer esto, pues tú te planteas cómo hago para que esa primera intención, que es solo de imagen, se traduzca en un cambio cultural que sea inclusivo, que sea respetuoso, que sea antirracista, que se aleje del patriarcado, etcétera. Pues por ahí veo yo el rol, pero también tiene que ver mucho con lo que te gusta a ti como persona, porque primero no podemos abarcarlo todo, segundo hay tantos problemas en el mundo que tenemos la dicha de tener una profesión que nunca debería dejar de ser necesaria porque no se van a acabar los problemas sociales. Y entonces también pensar en la dimensión en la que podemos actuar, porque yo sé también que la mayoría de mis colegas sufrimos cierta ansiedad y nos abrumamos muchísimo al ver la cantidad de cosas que sabemos que están mal en el mundo. Entonces, las discusiones entre nosotros como colegas tienen que ver con la escala, hasta dónde puedes influir y desde dónde quieres influir, si es como un activista que utiliza la metodología y los conocimientos para apoyar ciertas causas de una forma muy explícitamente política, o si preferís trabajar en sistemas un poco más híbridos con colegas de otras carreras, generando algunas soluciones que tengan que ver con acceso a agua, a la salud, a la educación, etcétera. Entonces, creo que es cuestión de ir encontrando nichos en donde te sentís bien, sentís que estás aprendiendo, sentís que estás colaborando y que también te quieren y te aceptan, ¿no? Porque también tenemos ese gran problema de que no te vas a quedar en un lugar donde nadie te quiere y vas a hacer una lucha de mártir que no sirve de nada. Claro, y pensando en eso de que escribimos a veces en revistas científicas, bueno, también es un poco a donde uno siempre aspira a llegar y celebra cuando le publican. Algo que después será leído por nuestros pares o por Y nuestros tus dos amigos, sí. Sí, por nuestros padres, como dijiste, que bueno, después será para hacer en alguna otra discusión y extender también para los miembros del grupo, si nuestros padres entienden algo de lo que escribimos y de lo que hacemos. Pero bueno, eso será un tema para problematizar. No, pero se van a jactar con sus amigos, van a decir, ay, sí, a mi hija le acaban de publicar un artículo y al menos en mi caso entienden a diferentes grados de qué se trata, pero lo hacen sonar muy bonito, como wow, ¿verdad? Claro. Pero digamos que yo me alejé de eso un poco desde el principio porque me pareció que era una tortura que te acepten en muchas de estas revistas para que al final te lean 3 o 4 personas o que ya están totalmente convencidas o que te van a odiar para siempre porque tienen otro punto de vista teórico. Y me di cuenta que me gustaba mucho más generar información que viene de la antropología, que sirva a alguien. Entonces, si es, por ejemplo, una infografía sobre los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en Guatemala, que esté basada en evidencia, que esté bien construida, que esté bien validada, que incluya lo que ellas consideran que es importante, y dedicarle todas esas horas que eran para un artículo científico a una infografía que va a permitir que miles de chicas tomen decisiones propias sobre su cuerpo. O hacer columnas de opinión utilizando tu privilegio que tienes de acceder a ciertos diarios para hablar de temas que generalmente no se discuten en columnas de opinión. O ayudar a colegas de otros campos o de otras disciplinas o activistas o lo que sea a plantear sus argumentos de una manera que llegue más lejos. Entonces, creo que al final mi producción literaria, producción antropológica, se ha vuelto mucho más ecléctica, no me sirve para nada en un currículo académico, tengo muy pocas publicaciones en revistas científicas o en libros, pero me siento cómoda con esto, porque creo que al final sirve más
o me siento más útil en ese espacio que en otros. Que no quiere decir que no me encante leer revistas científicas, eh, pero siento que no quiero estar ahí. Bueno, el punto que también hay que plantear es el tema del uso de los medios de comunicación, ¿no? Un espacio que quizás sea necesario utilizar, a veces generando los espacios propios, porque si no, también uno como profesional está dependiendo de que le den ese espacio. Y bueno, también es todo un tema. Y en tu caso, pensando en eso, vos también trabajás con cine, en el ámbito del cine. Eso es un espacio también de comunicación. De hecho, el año pasado dejé mi trabajo de investigadora aplicada con una organización dedicada a la investigación científica para enfocarme mucho más en el cine como un medio para hablar de los temas que a mí me importan, ¿verdad? Como el racismo, como los estigmas, como la homofobia, o como elementos de la historia de Guatemala que pueden ser importantes de discutir y que la mayoría de la gente no conoce. Entonces, trabajar con este director por casi casualidad, comenzando su primera película. Y entonces él se dio cuenta también de la importancia de la antropología para alimentar la producción cinematográfica y me involucré un poco más en los siguientes 2 guiones, hasta que creamos un tipo de simbiosis donde yo investigo, alimento, digamos, esta parte de ficción y ahora pues me estoy metiendo más a la producción de la ficción en sí misma. Y al final mi conclusión es que si me van a criticar, que sea por algo que mucha gente logre ver y no por algo que puedan leer. ¿Y cuáles son los proyectos que han materializado, que han podido hacer? ¿Qué filmes? Bueno, el primero que fue, ese no participé al principio, sino más bien en la diseminación, se llama Ishkanul. Es la primera película de él que tiene que ver con la historia de una chica indígena que muy pobre y todos los dramas que quieren en la vida de un adolescente malo. La segunda donde yo ya participé en la investigación se llama Temblores y es sobre un hombre homosexual que está casado con hijos y sale del closet, pero es sumamente religioso y la iglesia lo lleva de vuelta al closet. Entonces, vamos a hacer etnografía, retiros religiosos donde te curan, a donde oyes los discursos de estos sacerdotes diciendo cómo la homosexualidad es una parte de la triada del diablo, y la otra es el aborto y la otra es la anticoncepción. Y a donde nosotros nos metimos un poco así para escuchar cómo era y tomar muchísimas notas que al final algunas pasaron literales al guión. Entonces, esa fue una parte muy interesante porque esta documentación de un tema que me importa mucho, que es la homofobia y los discursos religiosos, la han escuchado miles de personas, a diferencia de que si hubiera escrito un artículo científico. Digamos, ese es un buen ejemplo. Y luego la última se llama La Llorona, que es un film de miedo, de un drama, ¿cómo se llama? Un thriller psicológico sobre usando la leyenda de La Llorona, pero transformándola en un personaje que está asociado a la guerra civil en Guatemala. Entonces, mi rol en la investigación tuvo que ver mucho con la historia del genocidio, con la visión de las personas sobre el general Ríos Montt, que era el que fue acusado por un juicio por genocidio, y generando también algunos personajes que fueran creíbles para ilustrar esta polarización que existe entre si hubo o no hubo genocidio, el racismo y la guerra, etc. Entonces he participado en la parte de investigación y algunas de mis estudiantes, de hecho, han hecho pasantías en la casa de producción, generando etnografías relacionadas a otras películas que están en producción o en preproducción. Bueno, Alejandra, muchas gracias por el contacto y bueno, y finalmente algo que quieras agregar, que no te haya preguntado, que consideres de interés. Pues creo que estamos en una muy buena época para hacernos estas preguntas y te agradezco un montón a ti, a tu grupo, el espacio. Creo que es importante abrirse un poco en cuanto a cómo la antropología puede jugar roles interesantes aplicados siempre y cuando seamos responsables y éticos, pero sobre todo reconociendo que todos somos seres políticos y que la idea de una ciencia totalmente objetiva es imposible. Entonces, aunque estés en tu torre de marfil teórica, eres un ser político. Y creo que al reconocer eso se nos hace más fácil pensarnos en papeles aplicados. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por el contacto. A vos, estamos pendientes de ver el resultado final.